Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrés Rubalcaba, soy asesor técnico pedagógico de servicio profesional docente. Estamos participando en esta jornada de capacitación, pensando en que ustedes van a ser los ADPs de los maestros o de los docentes que estén en la etapa de insuficiente. Lo nombramos como una etapa porque tienen que desarrollarse para moverse, ¿no?, en su trayecto formativo. Una parte importante que nosotros cuando fuimos a capacitarnos a México, que no vimos esta parte, pero que vimos la necesidad de crearla, porque el maestro cuando llegue con ustedes, más que pedirles qué curso tomar, les va a preguntar por qué es insuficiente, ¿sí? ¿Cómo fue su proceso de evaluación? Yo creo que esa sería una primer parte que ustedes consideren en su guión de entrevista, porque ustedes van a entrevistarlos, van a tratar con ellos cara a cara. En este encuentro cara a cara, va a haber algunos que ya sepan pues que sí les fue mal en la evidencia, que sí les fue mal en la planeación o que sí les fue mal en el examen, pero va a haber otros que no, va a haber otros que tienen esta figura de ego del docente, porque todos tenemos un ego, pero el docente mucho más, ¿no? Y que yo soy asesor técnico pedagógico, yo soy el coordinador de mi escuela, pero también tengo horas, y me digan que estoy insuficiente. Esos son los maestros con los que tenemos que tener más elementos para que tenga la certeza de que su evaluación fue objetiva, de que su evaluación fue lo más precisa posible y de que no quede dudas, ¿no? Otra situación también a la que se van a enfrentar es que estamos en el paradigma de la evaluación como examen, todos, incluso en México, y la evaluación no es un examen, es un proceso, ¿sí? El examen es una parte de ese proceso. Tenemos que cambiar esa cultura, porque los mismos maestros, cuando repetimos el rol del alumno, ¿qué hace el maestro? Dice, es que tengo a mi compañero ahí en mi secundaria que también fue evaluado y no sabe ni dar clases y está en bueno, y yo soy insuficiente. Es el niño que va con el 8 y te reclama porque al otro le pusiste 10. Entonces estamos en ese rol y tenemos que tener claridad y argumentos sobre los procesos de calificación, sobre los niveles de logro y sobre los indicadores que nos van a ayudar mucho a decirle, maestro, pues tuvo esta falla en la recuperación del contexto, ¿sí? Bueno, vamos iniciando con esta parte que son los puntos que vamos a tocar en esta sesión, que es la calificación por instrumento, ¿sí? La calificación global, los niveles del desempeño y cómo vamos a interpretar esos niveles de desempeño, ¿sí? ¿Qué implica los resultados, el dictamen, el informe que se le dio al maestro? Porque al maestro se le dio un informe, en un momento los vamos a ir pasando, nada más que no quiero que se distraigan con esa parte, pero esos son los temas principales. Primero, calificación por instrumento. Cada instrumento fue calificado individualmente y su proceso, en el caso del expediente y de la planeación, que es donde hay más dudas, sobre todo en el expediente. ¿Por qué? Porque el maestro, cuando se presentó a hacer el examen, ya ha hecho varios exámenes, dice, no, sí, no me alcanzó el tiempo, ¿no? No estudié mucho, por eso me fue mal en el examen. Pero la evidencia la preparó él, estuvo en su casa, él la seleccionó, tuvo mucho tiempo para decir cuál, y si salió insuficiente en la evidencia, es un shock para él, ¿sí? Entonces tenemos que decirle claramente cómo fue el proceso de evaluación de cada instrumento en el caso de la evidencia y la planeación. Entró un folio o esa evidencia en una plataforma, esa plataforma los evaluadores tomaron. ¿Hay alguien aquí que es evaluador? ¿No? ¿Que nos pudiera clarificar? Bueno, entró a esa plataforma, la tomó un evaluador con una rúbrica, sin nombre, es un folio nada más, y comenzó a evaluar esa evidencia en conjunto con la rúbrica. Y dijo, supongamos, esa evidencia tiene un valor de 110 puntos, supongamos, ¿no? Tiene 110 puntos y entonces se va a un segundo evaluador. Si ese segundo evaluador da un dictamen muy similar, se queda con esa calificación, ¿no? Pero si el evaluador dice, no tiene 110, tiene lo mínimo que es 70, se va a un tercero. Y si el tercero no coincide con ninguna de esas dos calificaciones, se va a un cuarto, ¿sí? El proceso fue muy sistemático. Estuvimos platicando con Teresa Bracho
nos comentó prácticamente cómo fue el proceso, lo tenemos de primera mano y hay mucha certeza sobre cómo se cumplió toda esta parte, ¿no? Entonces la evidencia no se queda al ojo humano. Obviamente el evaluador tiene que observarla y verificarla con la rúbrica, pero también hubo una tercera vuelta, una segunda vuelta, que le da como mucha validez a esta parte. Bueno, la escala que puede partir es de los 60 a los 170 en cada instrumento, incluyéndose el examen. Y esto lo permite ubicarlo en diferentes niveles de desempeño. El nivel 1 no es el máximo, no es el mejor, es el muy elemental, ¿no? Prácticamente está en un nivel, pues, lo más elemental o lo más básico posible. El nivel 2 ya cuenta con más características. No me voy a meter en cada uno de los niveles porque cuando veamos cada instrumento vamos a entrar en qué implica el nivel 1. Pero para darles un ejemplo, el nivel 1, en el caso de la evidencia o de la planeación, es un maestro que describió el contexto, pero no lo utilizó para su secuencia. Es un maestro que dijo que sus alumnos tenían estilos de aprendizaje visuales, auditivos y kinestésicos, pero no los utilizó a favor del aprendizaje, ¿sí? Nada más se quedó en un nivel descriptivo, ¿sí? No argumentativo, no lo llevó más allá, pues, ¿sí? En el nivel 2, el maestro pudo haber sido que ya considera el contexto y sus herramientas y además cumple con los propósitos educativos. En el nivel 3, además de cumplir con los propósitos educativos, utilizar el contexto y el diagnóstico, el maestro evalúa desde el enfoque formativo, ¿sí? Y en el nivel 4, utiliza el contexto, el diagnóstico, evalúa y domina los contenidos y los propósitos, los aborda con estrategias adecuadas, evalúa desde el enfoque formativo y atiende a la diversidad. ¿Sí? Atiende a sus alumnos de bajo desempeño, les da retroalimentación directa, les hace adecuaciones curriculares, ¿sí? Esa más o menos son los niveles. Ahorita lo vamos a ir adentrando un poco más en esta parte. ¿De qué nos sirve esta calificación por instrumento? Pues que estas descripciones nos van a permitir detectar las competencias docentes, ¿sí? Porque si no logra el mínimo puntaje en un instrumento se va a la insuficiencia. Porque la evaluación es por competencias. Si un maestro domina muy bien los principios pedagógicos, las bases filosóficas y legales y organizativas del sistema educativo mexicano, eso no implica que les esté enseñando en el aula. Un maestro que tiene un dominio teórico y citó a Piaget y Vygotsky y Ausubel y todos los constructivistas, no implica que los niños estén aprendiendo en el aula. Porque si su evidencia no denota aprendizaje, entonces lo demás no sirve. Por eso se evalúa, la evaluación fue por competencias, de modo que detectemos conocimientos, habilidades y destrezas en cada instrumento. El otro punto es que esto es con el fin de hacer una retroalimentación muy precisa para detectar en dónde el maestro tiene que mejorar, en dónde el maestro tiene que avanzar. Si fue en la evidencia, si fue en la planeación o si fue en el examen. Y de todos modos, hay dos instrumentos, dos documentos rectores de la evaluación que sí se los recomiendo que los dominen. Los PPI, los perfiles, parámetros e indicadores, y otro que nos da mucha claridad sobre las etapas, que son etapas, aspectos y procesos de evaluación. Los dos están en el INE, salieron unos nuevos, pero son exactamente iguales a los del año pasado, no hay ninguna modificación. Y si son muy elementales que los dominen en esta parte, ¿no? Y bueno, un punto a considerar es que el punto de corte para alcanzar el nivel de desempeño mínimo requerido para entrar en una segunda vuelta es de 100, ¿sí? Tiene que tener mínimo 100 para entrar en el segundo proceso, que son los grupos de desempeño. Ahorita vamos a ir a esa parte. Una es, les clarifico, evaluación por instrumento individual, que le den un mínimo de 100 en cada uno de esos instrumentos hace que pase al segundo grupo a los grupos de desempeño, que es otra parte. Ahí fue un manejo estadístico y global. Ahorita vamos a explicar esa parte. Ahora vamos a la calificación global. El hecho de que haya una calificación global es para acomodar
a los maestros de modo que se pudieran armar grupos de desempeño. ¿Por qué se hizo una calificación global? ¿Por qué no se sumó cada instrumento y se hizo una división? ¿Por qué no se promedió? Porque la complejidad de cada nivel educativo es distinta. La complejidad de cada disciplina es distinta. El fin de hacer esa calificación global es homologar todos los niveles educativos para acomodarlos en grupos de desempeño de toda la educación básica. No grupos de desempeño de primaria o de preescolar o de secundaria. Los grupos de desempeño son de toda educación básica. Por eso es la calificación global. Esto, como les dije, permitió homologar dichas puntuaciones y determinar puntos de corte de diferentes grupos de desempeño. Sacas una calificación de 100 en tus instrumentos y ya puedes entrar a los grupos de desempeño. Si no, entonces estás en esta parte. Ya cuando entras a esta parte de grupos de desempeño, puedes tener de 1000 a 1199 para ser suficiente, de 1200 a 1399 para ser bueno, y de 1400 en adelante para ser destacado. De 1000 hacia abajo es insuficiencia. ¿Sí? Ahorita vamos a ver posibles combinaciones entre instrumentos individuales y calificación global, porque también hay una combinación ahí. Es un poco compleja esta situación, pero se hizo este manejo de calificación individual por instrumento y luego global para homologar las distintas disciplinas. Nos hacía la aclaración esta Teresa Bracho que decía, pues no es igual de compleja la asignatura de física que la asignatura de formación cívica y ética. O sea, física, por la naturaleza de la disciplina, es más compleja, ¿no? Tiene características disciplinares que lo hacen que tenga un nivel más alto, por eso se tiene que homologar, por eso se hizo este manejo estadístico. Los grupos de desempeño se conforman únicamente por los sustentantes que obtuvieron al menos un resultado de suficiente. Si tienen resultados de insuficiencia, entonces no entran. Maestra, ¿quería preguntar algo? Ok. Una pregunta, ¿nos vas a pasar luego? Claro que sí, el PowerPoint está en un drive, se los vamos a pasar. Incluso hay otros 2 documentos que también están basados en estos, que son los criterios y los procesos de calificación. Los 2 están en la página de Servicio Profesional Docente y del INE respectivamente. Cuando un maestro es suficiente, tiene que cumplir con 3 condiciones. Primero, que haya presentado las etapas con las cuales se están evaluando, ¿no? Segundo, que haya obtenido como mínimo un nivel 2 de desempeño en por lo menos 2 etapas. Si es el caso de inglés, que ahí tenemos una situación importante, tienen que ser 3 porque presentaron una etapa extra, que es la del dominio del inglés. Y esto, en el segundo momento, que haya obtenido al menos 1000 puntos en la global. Entonces es una combinación entre que haya cumplido con las etapas de evaluación, ¿sí? Que tenga al menos un nivel de desempeño 2 en por lo menos 2 de sus etapas y que tenga más de 1000 puntos. Yo puedo tener 2 niveles 2 y un nivel 1, pero tengo 999 y no soy suficiente, ¿sí? O puedo tener, junto con mi calificación, en la combinación contraria, ¿no? Que podría ser que tenga, bueno, creo que no puede darse eso, que tenga más de 1000 puntos y con 2 niveles 1, creo que no se puede dar la combinación, pero también sería lo mismo, pues. Tienes que cumplir con esas 3 condiciones, y en el caso de inglés, con su 4ª etapa. ¿Qué otro aspecto tenemos que verificar? Que pues hay maestros que no los van a atender ustedes, pero que no presentaron ninguna etapa, son los que tienen ahorita complicaciones legales, ¿no? El maestro que no presentó ninguna etapa, va a aparecer la leyenda, pues de que no presentó y no aplica el segundo momento de calificación y no hay información para retroalimentarlo. Esos son los maestros que no presentaron ninguna etapa o presentaron una pero incompleta. También hay una complicación ahí legal. Por ejemplo, subieron la evidencia pero decía puras groserías la evidencia y no hicieron texto de análisis. También hay una complicación ahí.
pero esos no los van a manejar ustedes, es lo bueno. ¿Cuándo es insuficiente? Estos son los que sí van a atender ustedes. Cuando no presentó alguno de los instrumentos de evaluación que se calificaron. Aquí quiero aclarar que fueron 4 instrumentos en una primera consideración, que era el informe del director, las evidencias, la planeación y el examen. El informe del director no se está contabilizando con fines de calificación, solamente es un manejo estadístico, solamente es retroalimentación para ver cómo trabaja el maestro en colectivo, en sus escuelas, ¿sí? Los únicos que se están considerando es expediente, examen, planeación y en el caso de inglés, el dominio de su disciplina. ¿Así será siempre o nada más en esta etapa del informe del director? Bueno, lo que se comenzó a detectar es que había muchas discrepancias entre los resultados. Había muy buenos maestros y otros muy malos. Entonces, recordemos, bueno, me están grabando, ¿verdad? Pero no sabemos cómo fue la formación de esos directores. No sabemos cómo llegaron a ser directores. Nunca se les capacitó para hacer eso. Es correcto, esa es otra también. Entonces, con fines de no afectar a nadie, se decidió que fuera una retroalimentación solamente, ¿no? Que fuera manejo estadístico solamente, que fuera, sí se le va a informar sobre cómo fue su condición del informe del director para que lo mejore, pero eso habla pues de que no se va a poder, alguien que no tenga dominio, que no fue evaluador certificado, afecte a alguien que está en proceso de evaluación. Ese es el punto. Las personas que están decidiendo esto son evaluadores certificados, tuvieron una formación, tuvieron que hacer un examen para ser evaluadores y aparte hicieron evaluación del desempeño. Los evaluadores también hicieron evaluación del desempeño y fueron más exigentes con ellos. Tenemos el caso en el estado de cierto modo quejas que nos dicen: yo soy evaluador y me pusieron en bueno. ¿Por qué? Si yo sé cómo es el proceso de evaluación. Sí, pero contigo fueron más exigentes. No manejaron la misma rúbrica contigo, que la conocías, que con la que no los conocían. Porque sería injusto, entonces ellos destacados, ¿no? Sí, entonces el punto fue que se manejaran distintas rúbricas para los evaluadores. La SEP y el CEP divulgaron hace unos meses que habían hecho un análisis del proceso de evaluación del desempeño, que habían encontrado ciertas inconsistencias. No, hasta el momento no he visto algún documento que hable sobre ello. Las inconsistencias que tú has comentado pudieran estar dentro de este análisis. No lo conozco, no conozco el documento, pero las inconsistencias que yo se las comento no es algo que yo haya visto, ¿no? Porque no soy ni evaluador ni tengo las rúbricas. Son situaciones que se manejaron en el INE directamente, ¿no? Con la doctora Teresa Bracho y con la doctora Margarita Sorillo Fierro, y nos comentaron esta parte, ¿no? Incluso de cómo fue la selección de las evidencias, qué criterios tenían que tomar. Juntaron colegiados de académicos, todas estas partes, ¿no? Bueno, esto es en el caso de insuficientes y el punto es que reciban retroalimentación correspondiente. Ya la reciben con su informe, es una primer parte, pero la van a recibir también de su parte. Ustedes les van a tener que ayudar a interpretar ese informe y decirles por dónde se tienen que ir. Sí, ¿cuál es el aspecto a fortalecer? Porque puede ser que yo diga, bueno, a mí me fue mal en el dominio de mi asignatura, en el dominio de los contenidos, en el dominio de mi enfoque didáctico, que es una situación importante, ¿no? Pero yo veo un curso ya de redacción de textos en la plataforma. Y entonces digo, no, pues mejor, se me hace más interesante de redacción de textos. Pero la redacción de textos no es una prioridad en este momento. Sí es importante que sepas redactar, claro, ¿no? Pero es más importante que sepas el enfoque de tu asignatura, ¿no? Porque tu enfoque te lo preguntaron en la evidencia, te lo preguntaron en la planeación y te lo preguntaron en el examen. El enfoque didáctico de las asignaturas o de los campos formativos es muy importante y es un gran vacío, es un gran vacío en la educación. Es un área a dominio, cuando menos. ¿Son de primaria ustedes, verdad?
Cuando menos saber el origen, pues desde dónde viene, que ya no es comunicativo en español, que ahora son prácticas sociales del lenguaje, que no son resolución de operaciones, es resolución de problemas y que tienen sus distintas metodologías, ¿no? En el caso de español, que son los proyectos didácticos, que son diferentes a los proyectos de ciencias, que son diferentes a los proyectos en las demás asignaturas. Y en el caso de matemáticas, fíjense lo importante de la metodología en matemáticas. Te dice mucho, te dice que son secuencias de situaciones problemáticas. Y eso implica mucho. ¿Por qué? Porque tienen que ser problemas en secuencia. Pero no nada más eso, que sean situaciones, que sean reales, que estén aplicadas a la vida. Y cuando tú dominas el enfoque y esas características, entonces al niño le encuentra una lógica en matemáticas. Lo logra enlazar con lo que está viviendo. Y esa es una parte importante. Pero bueno, eso ya lo verán también con el maestro Gerardo en planeación. ¿Cuáles son las posibles combinaciones, maestros? Posibles combinaciones, fíjense bien, vamos a seguir cada uno de estos primero en el primer momento, que es la calificación por instrumento, y luego en un segundo momento por calificación global. Tenemos el caso del docente 1 en azul, que en el expediente tiene nivel 2, en el examen tiene nivel 2 y en la planeación tiene nivel 1. Entonces nosotros dijimos que podría tener dos niveles 2, sí, y un nivel 1 para entrar a los grupos de desempeño, ¿verdad? Pero el problema es la calificación global. Tiene 989. Entonces tiene N2, N1 insuficiente. ¿Sí? A diferencia del maestro número 2, que está en los mismos niveles de desempeño, N2 y N1. Sin embargo, tiene 1000. Y eso ya lo hace suficiente. ¿Sí? Esas son las posibles combinaciones. Vamos a seguir el caso del maestro 3, que tiene N3, la clase de biología, ¿verdad? N3 y N2 con 1175 puntos, y vamos a ver en qué nivel queda. Tiene estos dos niveles y N2, perdón, y está insuficiente. ¿Por qué? Porque no tiene más de 1200. ¿Sí? Esa es la posible combinación. Y en el caso del maestro 4, tiene N3. Los tres son N3. Y tiene 1229. Está en bueno, ¿no? Es una combinación que se da entre los niveles individuales de cada instrumento y la calificación global. Y el último ejemplo, que es el maestro número 5 con N3 y N4, está en destacado porque tiene más de 1450 puntos, o 1450 puntos para ser específico. Esas son las combinaciones. Por eso hay muchas dudas con los docentes que dicen, es que él también tiene dos niveles que igual que yo, y tiene más o tiene menos. Hay que aclararle al maestro que primero no se tiene que comparar con los otros, ¿no? Que su resultado es único y él es su propio reto, ¿no? No los demás. Segundo, que cada asignatura tiene distintas características y distintas complejidades. Y tercero, que no depende nada más de los niveles, sino de tu calificación global, el grupo de desempeño en el que estés. ¿Sí? ¿Más o menos clarifica todo esto? ¿Alguna duda hasta aquí, maestros? Me perdí el puntaje global, ¿cómo lo sacan? ¿Qué se considera para el puntaje global? El puntaje global es una calificación que se homologó de cada instrumento. Si es una sumatoria. ¿Por qué se hace esto? Para que el maestro también tenga mayor ventaja. Por ejemplo, el 2 tiene N2 y N1, pero supongamos que le haya ido muy bien en el examen. Ese que le haya ido muy bien hizo que se fuera suficiente y no a insuficiente. Porque alcanzó más puntos. Claro, en una de las etapas, es correcto. El mismo nivel de desempeño que el 1, por ejemplo. Es correcto, el mismo nivel de desempeño, pero con un mayor puntaje en otra etapa, que lo hizo que avanzara. Esto fue a beneficio de los maestros, ¿eh? Si no, estos dos maestros, el 1 y el 2, estarían en insuficiente. ¿Cuál instrumento es el que dio más puntajes? ¿O sacaron más? No, fueron puntajes parejos. Sí, de 60 a 170.
lo mínimo y lo máximo, pero tenían el punto de corte en 100. De 100 pasan. Sí, es correcto, de 100 pasan libre. Es correcto, así es. Bueno, vamos a esta parte que es, yo creo, importante, que es la interpretación del informe final de resultados. Al maestro le aparece su informe con estas características, con su nombre, su CURP. Obviamente eso no lo pusimos por cuestiones de privacidad, pero sí dejamos el valor que es 975 en insuficiente, ¿no? Le aparece aquí los posibles, los niveles que tiene que tener N1 con menos de 100, N2 al menos 100, N3 al menos 107 y N4 al menos 114, ¿sí? Aquí hay una diferencia en el puntaje por la extensión que fue en el caso de la evidencia, un poco más larga que el examen, y también en la planeación didáctica argumentada, que fue un poco más larga. Ahí sí hubo una diferencia, pero no en el punto de corte, que era lo que comentábamos hace rato, no en el mínimo es 100, pero la extensión, obviamente una planeación redactada en la computadora es mucho más extensa que estar contestando reactivos, ¿no? Si no llevas una secuencia lógica, si no tienes una práctica en esto, pues sí se va a demostrar pues en la planeación. Bueno, disculpa, me perdí en una parte. Si el máximo son 170 puntos, ¿cuántos instrumentos entonces evaluaron? 3. ¿De dónde sale el mínimo 1000? ¿Mínimo 1000? En la calificación global. No, es que no hay que sumar y hacer promedio. Para ese paso de la calificación individual de cada instrumento a los miles fue una operación estadística. No es sumo 110 y luego divido entre 3, no. Es una operación estadística que la verdad es muy sofisticada. Sí llevaremos unas clases. Sería muy complejo. A ver, un ejemplo. ¿Para explicarlo? No, sí sería muy complejo explicarlo, pues porque la verdad tienes que tener... Sí, es complejo, pero de alguna forma podemos ponernos como abogados del diablo. En este sentido, por ejemplo, que pregunten los docentes, es el significado de la calificación global. La calificación global no es un recurso para que haya menos destacados, y esto implique menos costo económico para el Estado. Sí, está poniendo un escenario. No trato de abrir la polémica, pero nos pudieran plantear No creo que pudieran plantear ese escenario ellos, porque son insuficientes, ¿no? Quienes los pueden plantear son los buenos, que quieren pasar a destacados, que de todos modos no aplicaría en este caso, porque el destacado va a recibir el 35% extra de su sueldo con lista de prelación y dependiendo del presupuesto. Está normado, no es algo que yo diga. ¿Sí? ¿Perdón? No. Los destacados están ahí, ya tienen 35%. Entran en el esquema de promoción por incentivos, ¿no? Si quieren quedarse de base con ese 35%, tienen que volver a hacer evaluación del desempeño y se lo quedan definitivamente. Y entran al K2 ya con el 70. 35 de base para siempre y el otro 35 provisional. Y si quiere volver a quedárselo, otra vez a evaluación del desempeño. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Que sea un trayecto formativo y en bloques. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ay, no se alcanza a ver, ¿verdad? Ese cañón no nos ayuda. Bueno, este ya es su informe del maestro. El maestro nos dice que tiene 100 puntos en el expediente de evidencias, N2, que tiene 100 puntos en el examen, N3. Les hago esta aclaración en el examen. Cuando dice no se reporta ninguna puntuación en esta área, es porque el examen se dividió en dos áreas, competencias docentes y principios y bases filosóficas, ¿no? En competencias docentes creo que tiene 55 y que en competencias o conocimiento de la educación, las bases, los principios pedagógicos, atención a la diversidad, entre otras cosas, tuvo 42, ¿no? Y en un tercer momento, la cuarta etapa, la planeación didáctica argumentada, tuvo 98, a ver, acá lo tengo.
88 puntos. Según esto, con 100, 100 y 100 y 88, N2, N2 y N1, ¿en dónde se tiene que enfocar ese maestro? En el último punto, ¿no? En la planeación. Ese es por donde ustedes tienen que ir llevándolo, ¿no? Primero por el instrumento, y ahora dentro de la planeación le dieron otras características. Les paso así rápidamente, aparecen los elementos de cada uno de la retroalimentación de cada una de las etapas, con lo que sí hizo y lo que debe de fortalecer. Esto es lo que sí hizo, lo que sí logra, pero abajo está lo que debe fortalecer. Y en el examen es la misma parte, lo que se logra y lo que debe fortalecer. Y en la planeación, que es donde nos tenemos que enfocar prioritariamente, ¿no? ¿Qué nos tenemos que enfocar en la planeación? Dice que refiere a algunas características del contexto. Es importante el verbo de inicio, ¿sí? Refiere, ¿sí? No aplica, no vincula, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Solo describió el contexto, no lo utilizó, era lo que les decía hace rato, ¿sí? Menciona algunas características de sus alumnos y de su grupo y de sus procesos de aprendizaje. Es decir, su diagnóstico solo lo hizo como trámite. Y tenemos muchos maestros así, maestro. Ustedes que conocen todos los resultados, sin ponerle nombre ni apellido a cada una de las personas, ¿en cuál de los rubros salió más bajo o es más significativo ese nivel de suficiencia? En las evidencias, en el examen o la planeación argumentada. O sea, si yo veo como Jalisco, Donde salieron mejor fue en el examen. pero donde salieron peor. ¿Peor? Es que sí hay una combinación ahí entre evidencias y planeación. Pero lo que sí tenemos seguro es que los maestros se tienen que poner a redactar. ¿Sí? Eso sí está segurísimo. ¿Sí? Que por eso estas dos partes de la evidencia y la planeación, porque escribir es una actividad intelectual, ¿sí? Y en 20 años hemos dejado de escribir como docentes. Profe, también puedo detalizar. Sí. Decía aquí en la conferencia que es mucho el copy-paste. Pero también hay términos de nuevo cuño, como planeación argumentada, como normalidad mínima escolar, y otros que se han incorporado a nuestro nuevo régimen. Entonces también como maestros hay que entrar esa dinámica. O sea, yo no satanizo a mis compañeros que hagan sido suficientes, sino también qué tanto tiempo les dimos para habilitarnos. Bien sabemos que no ha habido un curso por formación continua en los 2 últimos años, en donde de manera recurrente y por medio de convocatorias se atienda. Yo también lo vería como una fase. Sí, claro, no. Yo cuando hago esta acotación de que en 20 años hemos dejado de planear y de escribir, que son las dos partes que nos hacían intelectuales, según yo, lo digo que es un problema sistémico, o sea, no es del docente. El docente entrega la planeación y nadie se la revisa, entonces entrega lo que sea. Nadie le retroalimenta, ¿no? El docente no ha recibido cursos de planeación. El docente, yo me quejaba cuando no me revisaban la planeación cuando era docente, y luego cuando me hice directivo no revisaba planeaciones. Pero sí, claro, porque el directivo está totalmente enfocado a lo administrativo, ¿no? ¿A qué horas te metes al aula? Entonces es un problema sistémico, hay que verlo como eso, no que hay culpables, sistémico, ¿no? Y que es una inercia del sistema educativo, hay que regresar, hay que planear, hay que escribir, hay que leer. Esa es la parte que tenemos que... Pero sí, creo que es importante que creen hábitos de lectura y de escritura en los maestros, eso sí sería muy importante, porque el expediente y la evidencia no es nada más subir la evidencia y hacer una planeación, sino reflexionar y argumentar sobre esas dos cosas. Y para reflexionar y argumentar, pues tienes que tener capacidad de redacción, ¿no? Esa es una parte importante. Bueno, seguimos. ¿En qué quedamos? En que solamente refirió el contexto y el diagnóstico, solamente. Presenta dificultades para la elaboración del clase con los elementos que integran una secuencia didáctica. Puede ser que no haya considerado el inicio y haya empezado su planeación en el desarrollo, o que su inicio sea dictar el aprendizaje esperado y no recuperar saberes previos, no hacer retos cognitivos, ¿no? Esas partes son importantes. Aquí de estos tres que llevamos, ¿en dónde se denota, según el párrafo, el renglón, más dificultad? ¿En dónde está más
débil ese maestro? ¿Qué debe de fortalecer más? Señalaba desde la aplicación. Aquí dice refiere, menciona, y aquí dice presenta dificultades. ¿Sí? A lo mejor serían donde dice presentan dificultades para elaborar un plan. Es correcto. Es decir, el maestro sí hizo diagnóstico, sí hizo contexto, no lo utilizó. Pero su secuencia está muy débil. Su secuencia didáctica. Entonces, un curso de metodología, de secuencia didáctica, de trabajo por proyectos o de X o Y según su campo o también de planeación argumentada como tal, pues le puede servir a este maestro, ¿no? A eso es lo que queremos llegar. Para terminar, señala parcialmente la relación de las actividades con la secuencia y el enfoque de su asignatura. Es decir, conoce un poco el enfoque, pero no lo vincula. Igual y lo nombró, dijo, son las prácticas sociales del lenguaje, pero en lugar de hacer un debate para desarrollar una práctica social del lenguaje, los puso a hacer un dibujo, ¿no? Podría ser, en lugar de manejar diversas fuentes, está en español, nada más manejó una y no domina la competencia del manejo de la información. Entonces hay varias cosas que tenemos que estar triangulando, ¿no? Desde la asignatura y desde el resultado. Menciona estrategias de evaluación de la secuencia didáctica para el logro de los aprendizajes. Fíjense bien, este maestro está en un nivel 1, pero sí hizo evaluación y no la hizo tan mal. Entonces la evaluación no es una debilidad tan fuerte como el diseño de una secuencia didáctica y como el dominio del enfoque. ¿Sí? Estos son los dos aspectos que debe fortalecer más el maestro. ¿Sí? Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo.